Hola gente, bienvenidos a Historias, Curiosidades y Misterios. Hoy veremos 10 ejércitos de la antigüedad, pero antes de comenzar, no te olvides de suscribirte, activar la campanita y dejar un buen me gusta. Me ayudará bastante a seguir adelante. Bueno, sin más que decir, comencemos. Número 10. El ejército del Imperio Asirio. El ejército del Imperio Asirio, que floreció desde el siglo 25 a.C. hasta el siglo 7 a.C., fue una de las fuerzas militares más formidables de la antigüedad. Los asirios gobernaron un vasto imperio en Mesopotamia y áreas circundantes, y su ejército fue fundamental para mantener y expandir su imperio. El ejército asirio estaba altamente organizado. Estaba compuesto por una variedad de unidades, incluyendo infantería, caballería, arqueros y fuerzas de asedio. La infantería asiria, en particular, era famosa por su disciplina y ferocidad en el combate. A diferencia de muchas civilizaciones contemporáneas, los asirios mantuvieron un ejército profesional en lugar de depender principalmente de tropas conscriptas. Esto les permitió mantener una fuerza militar altamente entrenada y lista para la acción en todo momento. Los asirios tenían una reputación de crueldad en la guerra. Practicaban la deportación masiva de poblaciones derrotadas, la mutilación y otras tácticas brutales para infundir temor en sus enemigos y desalentar la resistencia. Número 9. El ejército del Imperio Mongol. El ejército del Imperio Mongol fue una de las fuerzas militares más impresionantes y exitosas de la historia. Liderados por Genghis Khan y sus sucesores, los mongoles crearon uno de los imperios más grandes y duraderos de todos los tiempos. El imperio mongol se originó en las estepas de Asia Central bajo el liderazgo de Genghis Khan. A lo largo de su vida, Genghis Khan unificó a las tribus nómadas mongolas y las transformó en una fuerza militar formidable. Los mongoles eran maestros en el uso de tácticas de guerrilla, como emboscadas y ataques sorpresa. Eran expertos en el arte de retirarse y atraer al enemigo a una trampa. Los mongoles llevaron a cabo una expansión territorial masiva que abarcó desde China hasta Europa Oriental y Medio Oriente. Algunas de las campañas militares más famosas incluyen la conquista de China bajo Kublai Khan y las invasiones mongolas a Europa lideradas por Batu Khan. A medida que el imperio mongol crecía en tamaño, también se volvía difícil de gobernar. Después de la muerte de Genghis Khan, el imperio se dividió en khanatos separados dirigidos por sus descendientes, lo que eventualmente condujo al declive del imperio. Número 8. El ejército de los aztecas. El ejército de los aztecas, también conocidos como mexicas, fue una parte crucial de su sociedad y se unió a un papel importante en su expansión y dominio en Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. Los aztecas tenían una sociedad altamente militarizada en la que el servicio militar era obligatorio para los hombres jóvenes. Los jóvenes varones recibieron entrenamiento militar desde temprana edad. Estaba organizado en una jerarquía militar que incluía varios niveles de rangos y oficiales. Los guerreros más jóvenes se conocieron como Cuauhtli o águilas, mientras que los más experimentados eran Cupilli o hijos del águila. Había un comandante supremo, el Tlacochcalcatl, que dirigía las fuerzas armadas. Los guerreros aztecas usaban armas como lanzas, macuahuitls que eran espadas de madera incrustadas con cuchillas de obsidiana, hondas, dardos y escudos de algodón acolchado. No tenían armaduras de metal, pero algunos guerreros usaban prendas de algodón acolchadas para protegerse. Los aztecas eran conocidos por su valentía en el campo de batalla y su disposición a luchar hasta la muerte. Creían en la importancia del sacrificio humano y veían la guerra como una forma de obtener prisioneros para los rituales religiosos. Los aztecas empleaban tácticas de guerra como emboscadas, ataques sorpresa y cerca de ciudades enemigas. Eran conocidos por su habilidad para controlar la geografía y el terreno de batalla. Número 7. El ejército del Imperio Otomano. El ejército del Imperio Otomano, que se desarrolló a lo largo de varios siglos, fue una de las fuerzas militares más poderosas y duraderas en la historia del mundo. Abarcó 3 continentes y dejó una huella profunda en la historia mundial. Una de las características más destacadas del ejército otomano fue la infantería de élite conocida como janízaros.
Eran soldados de élite que solían ser reclutados de jóvenes cristianos capturados en campañas militares. Los janízaros eran conocidos por su lealtad al sultán y su feroz valentía en la batalla. Además de los janízaros, el ejército otomano incluía una fuerte caballería, conocida como sipáis, y fuerzas de artillería. La caballería otomana es un papel importante en la expansión y la protección del imperio. El ejército otomano empleaba tácticas de guerra avanzadas para su época, como la utilización de cañones en los asedios, la guerra de trincheras y la formación de falanges en la batalla. El ejército otomano llevó a cabo numerosas campañas militares exitosas que llevaron a la conquista de Constantinopla en 1453, la expansión en Europa del Este, la conquista de Egipto y la expansión en el norte de África y el Medio Oriente. Número 6. El ejército inca. El ejército inca fue la fuerza militar del Imperio Inca, que se expandió por la región andina de América del Sur hasta la llegada de los conquistadores españoles liderados por Francisco Pizarro. El ejército inca estaba altamente organizado y jerarquizado. Estaba bajo el mando del Zapa Inca, que era el gobernante supremo, y cada provincia o región del imperio tenía su propio general militar llamado Opusken Ranten. A su vez, estos generales estaban subordinados a un líder militar supremo conocido como Apus Inca Yupanqui. Los soldados incas se llamaban yanaconas y eran reclutados de entre la población masculina del imperio. Los yanaconas estaban obligados a prestar servicio militar, y su entrenamiento comenzaba desde temprana edad. El servicio militar era considerado un deber cívico. Los yanaconas luchaban principalmente con lanzas, hondas, hachas de guerra y mazas. No tenían armaduras de metal, pero a menudo llevaban una especie de chaleco acolchado hecho de algodón. Los soldados de élite podían tener escudos hechos de madera y cuero. El ejército inca empleaba tácticas de guerra que aprovechaban la topografía montañosa de los Andes. Solían construir fortificaciones en las montañas para defenderse y utilizar el terreno para emboscadas y embates sorpresa. Número 5. El ejército de los varegos. El ejército de los varegos, también conocido como varangioso-vikingos del Este, fue un grupo de guerreros escandinavos que desempeñaron un papel importante en la historia de Europa Oriental durante la Edad Media. Los varegos eran principalmente escandinavos, en su mayoría suecos y noruegos, que se aventuraron hacia el este en busca de oportunidades comerciales y de saqueo. Fueron reclutados como mercenarios por varios líderes y gobernantes en Europa del Este, especialmente en las regiones que ahora forman parte de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Los varegos eran guerreros experimentados y temidos que se ganaban la vida como mercenarios en las tierras eslavas y bálticas. Ofrecían sus servicios a cambio de tierras, títulos, tributos o simplemente saqueo. Los varegos llevaron consigo la cultura escandinava y tuvieron un impacto significativo en las culturas y tradiciones de las regiones donde se establecieron. Su idioma y religión, que incluían la veneración de los dioses nórdicos, influyeron en las poblaciones locales. Número 4. El ejército del Imperio Han. El ejército del Imperio Han, que floreció en China, fue una parte crucial del éxito y la estabilidad de la dinastía Han. Durante su largo reinado, los Han desarrollaron un ejército organizado y disciplinado que contribuyó al poderío del imperio en ese periodo. El ejército del Imperio Han estaba organizado de manera jerárquica y estaba compuesto por una variedad de unidades militares. La unidad básica era la lian, que constaba de 5 soldados. Varios lian se agrupaban en ban, y varios ban se organizaban en jun. El comandante de una jun era conocido como jian jun. Los soldados del ejército Han provenían de diversas fuentes. Algunos eran soldados de carrera que se unían por voluntad propia, mientras que otros eran reclutas obligados a servir en el ejército por un periodo de tiempo determinado. Las armas y armaduras del ejército Han eran variadas y avanzadas para su época. Incluían armaduras de cuero, escudos, cascos y armas de metal como espadas y lanzas. Los arqueros eran una parte crucial del ejército, y los arcos largos eran un arma común. El ejército Han tenía un sistema logístico eficiente para garantizar el suministro de tropas y alimentos.
se desarrollaron sistemas de caminos y postas para el transporte rápido de mensajes y suministros. Número 3. El ejército de los visigodos. El ejército de los visigodos fue la fuerza militar de los visigodos, un pueblo germánico que se desarrolló en la península ibérica y parte de la Galia durante la Edad Media. Los visigodos eran un grupo germánico que originalmente habitaba en el este de Europa y migraron hacia el oeste, estableciéndose en la península ibérica en el siglo V después de la caída del Imperio Romano de Occidente. El ejército visigodo estaba organizado en una estructura jerárquica. El líder supremo era el rey, quien también era el comandante en jefe del ejército. Bajo él, había oficiales militares conocidos como dutzas o duques, que comandaban unidades regionales. Los visigodos enfrentaron numerosos desafíos durante su estancia en la península ibérica, incluidos conflictos internos y luchas contra otros pueblos germánicos, como los suevos y los vándalos, así como enfrentamientos con el Imperio Romano de Oriente y el Califato Árabe. Número 2. El ejército de la antigua Grecia. El ejército de la antigua Grecia en el siglo V a.C. fue una fuerza militar influyente y única en su época. La Guerra del Peloponeso, que enfrentó a Atenas y Esparta, es uno de los conflictos más conocidos de esta era y proporciona una visión detallada de las características del ejército griego. En la antigua Grecia, no existía un ejército unificado bajo un gobierno central. En su lugar, cada ciudad-estado mantenía su propio ejército. Dos de las polis más poderosas eran Atenas y Esparta, y sus ejércitos tenían diferencias significativas. El ejército de Atenas se basaba en la infantería hoplita, compuesta por ciudadanos soldados. Los hoplitas llevaban armaduras pesadas, escudos grandes y lanzas. Atenas también tenía una marina formidable, que era crucial para su poderío en el mar Egeo. Esparta se destacó por su famosa disciplina militar y la educación agogé, que entrenaba a los jóvenes desde una edad temprana para ser guerreros. Los espartanos eran conocidos por su unidad de infantería de élite, los hoplitas espartanos y su férrea disciplina en el campo de batalla. El ejército griego se enfrentó a desafíos importantes en las guerras persas y la guerra del Peloponeso. En las guerras persas, los griegos se unieron para repeler la invasión persa bajo el mando de figuras como Leónidas en la batalla de las Termópilas. La guerra del Peloponeso enfrentó a Atenas y Esparta en un conflicto prolongado y destructivo. Número 1. El ejército romano. El ejército romano, a lo largo de su existencia desde el siglo IV a.C. hasta el siglo V después de Cristo, fue uno de los ejércitos más poderosos y eficientes de la antigüedad. Su éxito se debió a una combinación de factores, incluyendo su organización, disciplina, entrenamiento, tácticas y tecnología. El ejército romano estaba altamente estructurado y organizado. Estaba dividido en varias unidades, incluyendo legiones, la unidad básica, cohortes, centurias y manípulos. La legión romana típica estaba compuesta por unos 4.800 a 6.000 hombres, aunque estas cifras variaron con el tiempo. Los soldados romanos eran reclutados de todas las partes del Imperio Romano y se les ofrecía ciudadanía romana a cambio de servicio militar. Estaban altamente entrenados y equipados con armaduras, escudos y armas como la espada corta y la lanza. Fue famoso por su disciplina y tácticas de formación, especialmente la formación de la falange temprana y, más tarde, la famosa formación en cuña. La flexibilidad táctica romana y la capacidad de adaptarse a diferentes estilos de lucha fueron cruciales para su éxito en el campo de batalla. Los generales romanos desempeñaron un papel crucial en la eficacia del ejército. Personajes como Julio César, Scipio Africanus y Trajano se destacaron por su habilidad estratégica y liderazgo en el campo de batalla. Y estos fueron 10 ejércitos de la antigüedad, y no te olvides de suscribirte y dejar un me gusta. Hasta la próxima.